Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel de Jesús Domínguez Herrera y el día de hoy les traigo este video para la materia de tópicos avanzados de programación dentro de la unidad 4 de acceso de datos. En nombre mío y de mi vina, Paula Alejandro Ochoa Mesa, vamos a hacer una comparación sobre las bases de datos relacionales versus las no SQLs o no relacionales. Bueno, primero empezaremos con una pequeña definición acerca de las bases de datos relacionales. ¿Qué son estas bases de datos relacionales? Bueno, tenemos una definición aquí. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Así, según esta definición de base de datos, se trata de una base de datos que almacena y da acceso a puntos de datos relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar los datos sin necesidad de jerarquizarlos. Las bases de datos relacionales son el modelo más utilizado actualmente y fue postulado por primera vez en 1970 por Edgar Frankl. Bueno, las bases de datos se manejan por medio de tablas y las bases de datos relacionales son por medio de tablas. Podemos tener muchos ejemplos de estas, tal como es el lenguaje SQL, que es el más famoso, y lo podemos ver en diversos editores o presentadores como el SQL Server, el Postgres, el Delphi, muchos. ¿Y cuáles son las ventajas de estas? Bueno, aquí hemos mostrado 5 ventajas. Primero que nada, tenemos la portabilidad. SQL puede ser usado en laptops, computadoras, servidores o dispositivos móviles. Su atomicidad. Los desarrolladores generalmente se ven dispuestos a inclinarse por los modelos relacionales. Gracias a la atomicidad, esto significa que cualquier operación que se quiera ejecutar y no cumpla con los criterios de información preestablecidos, no se va a realizar. La experiencia. Bueno, pues este es uno de los puntos más fuertes. El tiempo y la aceptación generalizada de los desarrolladores ha permitido crear gran cantidad de información. Los estándares bien definidos también puede ser otra ventaja, puesto que todos los procesos deben estar bajo los estándares que se plantea el SQL, brindando de esta forma criterios de uniformidad a la información. Y pues claro, la escritura simple. Gran parte de la aceptación es por la sencillez que plantea esta en el método de escritura o redacción. O mejor dicho, englobándolo con la sintaxis. Este es muy parecido al lenguaje que utilizamos los humanos, facilitando a nosotros la comprensión de las oraciones. Sí, con secuencias cortitas, como lo hacemos para programar en Java o en C++, pero este está muy focalizado a lo que son las bases de datos, al manejo y de insertar y borrar datos. Las desventajas. Bueno, la primera desventaja son las dificultades de crecimiento. Cuando las bases de datos comienzan a crecer en volumen y almacenamiento, el costo del mantenimiento se convierte en un problema de alto costo. Entonces ahí tendría que ver con algo monetario. Los cambios en la estructura. Si ejecutamos cambios en la base de datos, debe ser modificada en su estructura para admitir las modificaciones. Si las modificaciones no se realizan, esta se verá afectada y sus procesos interrumpidos. La complejidad de la instalación. Algunas bases de datos de SQL se ven condicionadas por el sistema operativo en el cual van a funcionar los requisitos, ya sean mínimos de funcionamiento, los servidores u ordenadores. La dificultad en la interfaz. Las interfaces en una base de datos SQL son más complejas de agregar algunas líneas de código y operaciones. Y existe otra que podría ser como una desventaja, que son las características implementadas de forma patentada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aunque las bases de datos y SQL se ajustan a los estándares ANSI e ISO, algunas bases de datos implementan extensiones muy propias de SQL, el estándar para garantizar el bloqueo del proveedor, o sea que tiene que ser exactamente con la patente. Estas serían las desventajas. Pero creo, en mi punto de vista, que son más conformes las ventajas que tiene esta a sobre estas desventajas relacionales. Tendrían que ser más como meditarias estas desventajas. Y bueno, ahora en su contraparte vamos a ver qué son las bases de datos no relacionales. Bueno, algún tiempo atrás
lo del SQL fue una revolución con su aparición, pero y pues estas han cumplido y lo han hecho de buena manera, pero las necesidades con las que hoy en día avanzamos en el mundo digital son muy, muy grandes. Estamos avanzando a pasos agigantados y lamentablemente las bases de datos de SQL tienen algunas limitaciones. Es por eso que se comenzó a utilizar las bases de datos no relacionales. Y entonces, ¿cómo organizamos los datos? ¿Cómo es que sin unir tablas podemos utilizar esto sin relaciones? Bueno, el término de NoSQL se refiere a la denominación de Not Only SQL, que plantea modelos de datos específicos de esquemas flexibles que se adaptan a los requisitos de las aplicaciones más modernas. Tienen un conjunto muy increíble de características y varios modelos que descubriremos más adelante. Y bueno, ¿cuáles son sus ventajas de estas? Estas son mucho más flexibles a la hora de crear esquemas de información, lo que las convierte en una solución ideal para almacenamiento y gestión de datos no estructurados o semiestructurados. También ofrecen una mayor escalabilidad, pueden soportar mayores volúmenes de daños y añadir mayor capacidad añadiendo nuevos módulos de software, sin necesidad de añadir nuevos servidores. También nos garantizan un alto rendimiento, ya que están diseñadas para trabajar con modelos de datos concretos y patrones de acceso específicos. Estas son muy buenas y muy funcionales, ya que cuentan con APIs exclusivas y proporcionan modelos de datos para trabajar con cada tipo de datos presentes en la base. Una idea de esto es que estas bases de datos, no SQL, han ayudado bastante en la creación de los sitios web, para programación de aplicaciones en las redes sociales, cosas así, que manejan muchísimos datos y que están en constante crecimiento. Estas bases de datos les han ayudado bastante a adaptarse a los cambios que ha tenido, no sé, nuestra forma de almacenar nuestra información. Pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, pues la primera por la que podríamos empezar es que no cumplen con las relaciones. Son propiedades de atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad. Tampoco no son compatibles con determinadas consultas del lenguaje SQL. Ya ven, tal vez no todas son compatibles al momento de querer interpretarlas con el lenguaje SQL y carecen de un sistema estandarizado, ya que todavía son bases de datos relativamente nuevas. Entonces apenas nos estamos metiendo al tema y no sabemos o no hemos tenido la posibilidad de explotarlas al máximo y de saber bien cuáles son los alcances y limitaciones bien. Entonces es algo nuevo para nosotros. Otra sería que muchos sistemas de gestión de bases de datos relacionales son de código abierto y tienen una gran comunidad detrás programando soluciones nuevas, funcionalidades, no sé, como les decía justo hace un momento, apenas está en constante desarrollo. En el caso de las bases de datos no relacionales, este soporte es mucho más limitado. Concierne eso, caemos en la misma redundancia. Como es nuevo, apenas estamos abriendo sus características, estamos rompiendo las limitaciones que estas nos conciernen. Así que esa es la desventaja mayor de las bases de datos no SQL. Y pues poniendo dentro de un contraste las ventajas de las bases de datos relacionales o bases de datos SQL y las desventajas, también uniéndolas con las ventajas y desventajas de las bases de datos no SQL y comparándolas, podemos armar una conclusión. Simplemente que lo que he escrito es que una de las cosas más importantes en el mundo de la tecnología es tener bien en claro cuál es el problema al que nos enfrentamos, saber acotarlo, intentar reducirlo a su máxima sencillez y evaluar diferentes alternativas que tengamos a manos para resolver el conflicto en cuestión. Como pues les recalqué durante todo el video, considero que la mente abierta es una gran virtud del ser humano, muy útil en el mundo del desarrollo. Por lo tanto, habiendo hecho un pequeño recorrido sobre los dos tipos de bases de datos, resumamos a las dos preguntas que se han planteado al principio de este video en una sola. ¿Qué es una base de datos SQL y para qué nos puede servir?
al momento de enfrentarnos a una situación, veamos qué herramienta nos puede ayudar mejor. Si buscamos algo que debe estar definido, creo que las SQLs con las bases de datos relacional nos pueden ayudar bastante. Y algo que estará en constante expansión, como alguna red social, alguna aplicación así, que va a estar en las no SQL, nos pueden ayudar bastante. Solo es como lo he escrito aquí en nuestra conclusión, ver a qué problema nos enfrentamos y elegir nuestra mejor herramienta. Gracias.